Hoy, 1 de febrero, damos comienzo al programa 406 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles a las 18 horas y los sábados a las 19 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción, dirección Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores, locución quien les habla, Irene Ring, en la operación técnica Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, a todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 406, que corresponde al miércoles 1 de febrero. Como es habitual, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque está dedicado a los temas de la política internacional y se inicia con el panorama general que traza Hernán Pereira. A continuación, la columna de Palestina y Medio Oriente de Fernando Izas con un informe sobre Irak. Le siguen las noticias de la patria grande con tres títulos: el papel de la mujer en la rebelión peruana, Chile vuelve a pedir la extradición de Johannes Walla y la situación actual de la izquierda en América Latina. Hacemos un breve paréntesis para afirmar que no nos cansaremos de reclamar y marchar por la libertad de Milagro Sala, y luego pasamos al segundo bloque con los temas de política nacional, que arranca las operetas de la prensa hegemónica traídas por Hugo Muleiro en la voz de Alejandra Benaglia. Le sigue la tradicional columna de política nacional de Carlos Orobica y luego el informe de economía de Horacio Rovelli, que nos hablará de emergencia cambiaria. Finalmente, una entrevista a Jorge Elbaum sobre el tema que nos ocupará fuertemente los próximos meses: el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Para cerrar con un tema musical que, si entramos en el mes de febrero, que es carnaval, no puede ser otro en la ciudad de Buenos Aires que la murga. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si comenzás con tu columna? Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional. Yo soy Hernán Pereira, uno de los fundadores de Obligados a Volver. Sin duda que vuelve al centro de la escena política internacional el tema de la guerra en Ucrania. Se va a cumplir en pocos días más un año de esta guerra. El 24 de febrero es la fecha. Y pareciera ser que la situación militar está relativamente estancada, con algún avance ruso cercando la ciudad de Bakhmut o Bakhmut en el sur de Ucrania y tomando los pueblos de alrededor. Pese a la propaganda de los medios occidentales diciendo que Rusia está sufriendo derrotas militares y demás, los pedidos desesperados de Ucrania de armamento indican exactamente lo contrario, y algunas admisiones de haber perdido localidades cercanas a Bakhmut indican que la situación militar para Ucrania no es la que describen los medios de Occidente. De todos modos, tampoco es la que describen los medios rusos para las fuerzas rusas. En un año el avance militar ruso no ha sido ni contundente ni demasiado eficaz. Han tomado una porción importante del territorio ucraniano, más del 20%, probablemente llega al 25% de lo que era el territorio ucraniano. Todo esto también depende si se considera la península de Crimea como territorio tomado o no. Fue anexado por Rusia en 2014.
en momento de otro enfrentamiento militar con Ucrania. Lo que rodea a la situación política en torno a la guerra hoy es: Ucrania está pidiendo armamento porque ya no puede resistir. Primero, pide tanques. Bueno, toda una larga controversia. Se había centrado el pedido sobre los alemanes con el tanque Leopard, y los alemanes no querían entregarlo porque no quieren conflicto con Rusia, dependen del gas y del petróleo ruso y no quieren malas relaciones con Rusia, han tenido una muy mala experiencia en la Segunda Guerra Mundial. De modo que finalmente fueron muy presionados por sus aliados de la OTAN, particularmente por Estados Unidos, por Polonia, por los países bálticos, y van a hacer un envío de 30 tanques Leopard. También Polonia le ha pedido permiso a Alemania porque tiene tanques Leopard, pero lo que firmó para recibirlos era que no los puede dar a terceros países sin la autorización alemana. Le ha pedido a Alemania permiso para también entregar tanques a Ucrania. Y Estados Unidos va a entregar también 30 tanques Abrams. No pueden cambiar 60 tanques el curso de la guerra, pueden sin duda reforzar la posición de Ucrania. Todo indica que se va hacia una guerra de trincheras y de enfrentamiento de tanques. Los rusos no han tenido una resonante victoria militar y de los dos lados se está especulando con la participación de mercenarios. Sabemos que las agencias de seguridad de Occidente tienen alrededor de 1 millón de hombres, mano de obra desocupada de los ejércitos de los países desarrollados, que están dando vueltas por el mundo buscando algún lugar donde desarrollar sus, entre comillas, habilidades. Lo han hecho en Siria, lo hicieron en Libia, lo han hecho en Afganistán. Y ahora los rusos responden con situaciones similares. El famoso grupo Wagner, que tiene, dicen, 50.000 hombres y que está combatiendo muy duramente justamente en el sur de Ucrania, en torno a Bakhmut. Bueno, son todas situaciones difíciles de entender, difíciles de explicar y de analizar. Viene a ser como la privatización de la guerra, ¿no? Y reduce también el papel de los estados y de la política sobre el control de la guerra, que es un tema realmente delicado y difícil y que puede tener consecuencias realmente espantosas, terribles. Hay otra iniciativa política, que es la de Ignacio Lula da Silva, que ha pedido formar un grupo de países a nivel internacional para mediar entre Ucrania y Rusia a los efectos de ver si se puede conseguir el inicio, por lo menos, de conversaciones de paz o un tratado de paz que asegure el fin de la contienda. Es una iniciativa de Lula que lo coloca en el primer plano de la política internacional. Lula está llevando adelante conversaciones con Estados Unidos sobre cuestiones de política internacional y en particular sobre la situación de América Latina, tratando de frenar las aristas más agresivas de la política de Estados Unidos. Realmente muy difícil todo esto. Hace poco la jefa del cuarto ejército de Estados Unidos, que es el que tiene injerencia directa en América Latina, ha dicho que para ellos es una cuestión de seguridad nacional. Los recursos naturales que tiene América Latina, dice, es esencial para el mundo. Acá hay petróleo, hay gas, hay litio, hay alimentos, hay toda una serie de cosas que Estados Unidos necesita, dijo, para su seguridad nacional. Curioso, el gobierno argentino no ha reaccionado frente a estas declaraciones, no ha declarado persona no grata a esta generala del ejército, ni le ha dicho, mire, vaya a su casa a hacer estas consideraciones, no las puede hacer, las hizo en Argentina, en una visita oficial. Una barbaridad, pero bueno, cosas que nos pasan por gobiernos que no se animan a veces a tomar las actitudes que hay que tomar. Yo no creo que esta mujer hubiera dicho lo mismo en Brasil, ni se hubiera animado a hacerlo en otros países de la región que tienen gobiernos
con por lo menos dignidad en lo que hace a la defensa de la soberanía. Viniendo a nuestra América Latina, la situación de Perú sigue en el clímax del conflicto entre quienes piden la renuncia de Dina Boluarte a la presidencia y su procesamiento como responsable máxima de la muerte de casi de 60 peruanos por la represión a las movilizaciones populares, que piden su renuncia, la disolución del Congreso y el llamado a una urgente reforma constitucional para eliminar la Constitución de 1993 que se dictó bajo el gobierno de Fujimori y que además establece el predominio del Congreso sobre el Poder Ejecutivo y ha llevado al descabezamiento sistemático de todos los gobiernos de Perú de los últimos 5 años. El último, Pedro Castillo, en este año, que llevó al ascenso al poder de Dina Boluarte en un virtual golpe de Estado palanqueado por Estados Unidos, que está teniendo consecuencias realmente trágicas para el pueblo peruano. La situación de Perú está en que el Congreso se había negado en principio a adelantar las elecciones. Boluarte presentó un proyecto para llevar las elecciones a octubre de este año y que el nuevo gobierno, si hubiera balotaje en diciembre, que el nuevo gobierno asuma en enero. Mientras hay otros elementos de la derecha que controla el Congreso que están proponiendo que el nuevo gobierno asuma para la fecha patria peruana en julio de 2024. Y a esto se oponen duramente los manifestantes. Boluarte no quiere renunciar porque sabe que le espera un proceso judicial por su responsabilidad en las víctimas de la represión y que seguramente terminará con ella en la cárcel. De modo que hay una situación muy tensa, muy dura, las movilizaciones siguen, están llamadas para esta semana y ahora tienen epicentro en Lima, antes era en el sur del país y ahora se han trasladado a Lima. De modo que hay una confrontación política que continúa y que no se sabe qué final puede tener. Pasando a Bolivia, digamos que sigue la tensión por la detención del gobernador de Santa Cruz, el golpista Camacho. Está preso en La Paz, preso por orden de la justicia y por ser el promotor del golpe contra Evo Morales sus partidarios siguen, pero con la protesta, pero muy atenuada ahora. También se ha calmado un poco el tema de la probable secesión de Santa Cruz del Estado boliviano y las cosas parecen tomar un carril más racional, más razonable, aunque se espera que la derecha continúe con su ofensiva próximamente. Amigos, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Izas, del segmento Palestina y Medio Oriente del programa Obligados a Volver, en el que venimos desarrollando normalmente el acontecer de los países del Oriente cercano, la cotidianeidad, las políticas que impone el imperio a través de la geopolítica que viene desarrollando durante décadas. Y normalmente desarrollamos en estos micros la guerra civil impuesta en Siria, las constantes violaciones a los derechos humanos y las matanzas que produce Israel en los territorios de la Palestina ocupada, la crisis humanitaria que impone la complicidad y la sociedad de la OTAN, la Unión Europea, el enclave colonial israelí, Arabia Saudita y además otros países petroleros del Golfo en contra de esta República Islámica de Yemen,
al borde del colapso humanitario. Y hoy vamos a desarrollar una arista que también tiene que ver con la resistencia de los pueblos, no solamente del Oriente Medio, sino también, podemos decir, de nuestra América profunda, que es la importancia, la vitalidad que es necesario para resistir la ocupación, la colonización, la cultura y la educación, pero fundamental y especialmente la memoria como una forma de preservar no solo la identidad nacional de un pueblo, sino también la identidad cultural. En este caso vamos a dedicarnos a la República de Irak, historia contemporánea reciente muy conocida, la invasión por parte de Estados Unidos, el saqueo de sus recursos petroleros, sus riquezas, el secuestro de sus fondos en bancos internacionales, particular y especialmente dentro de lo que son las cuentas del Fondo Monetario Internacional y de la banca estadounidense. Pero también es cierto, y debemos rescatar como una arista importante de la identidad cultural del pueblo de Irak, como cuna de la civilización o una de las cunas más importantes de la humanidad. Irak en este momento revive la memoria escrita en el Festival del Libro, y quiero compartir con ustedes una noticia y un artículo cuyo autor es Tariq Miri, con fecha del día 30 de enero de 2023, y que nos la comparte a través de el periódico Al-Mayadin. El 9º Festival del Libro en Irak Lee, uno de los eventos culturales más importantes del país, reunió a un gran público interesado en revivir la memoria escrita en la nación mesopotámica. Es notable el rescate que se hace de la lectura en estos tiempos en donde la tecnología, la informática, las comunicaciones están al chasquir de los dedos, por la facilidad que nos dan los medios de comunicación y los elementos que el hombre ha ido llevando adelante en estas últimas décadas. Este festival, dedicado al poeta fallecido ya Muzaffar al-Nawab, la cita sumó diferentes espacios como la famosa calle Al-Mutanabi en Bagdad o el Foro Cultural de Jóvenes de Ámbar en Ramadi. 7 provincias albergaron el festival, que en el año 2022, en plena pandemia, durante la edición del año pasado, 7 provincias fueron testigos de la actividad anual con la participación de personas de todas las ciudades. Hace 9 años, un grupo de voluntarios e intelectuales lanzaron la festividad Soy iraquí, estoy leyendo, con el objetivo de distribuir de manera gratuita miles de escritos. Desde entonces, los coordinadores del evento recolectan libros en diferentes gobernaciones y los donan en cada conmemoración. Quiero resaltar en este compartir este artículo de Al-Mayadin la especial dedicación que ponen los países árabes en su gran mayoría a la preservación de la cultura, de la educación y fundamentalmente de la identidad nacional y cultural de sus propios pueblos. El programa más reciente incluyó festejos en distintas regiones y contó a la vez con el lanzamiento de los hashtags Irak lee y nuestro patrimonio, nuestra identidad. Para ir finalizando esta pequeña semblanza
de un país tan importante, también tan ferozmente castigado, el homenaje, decíamos, a Muzaffar al-Nawad, uno de los promotores de este festival, Irak Lee, que homenajearon al fallecido poeta y distribuyeron 3.000 ejemplares de una antología sobre el autor. Precisamente, este escritor elogió la idea de impulsar a la juventud a participar en las actividades y eventos culturales. Espero que esta semblanza que hemos hecho de Irak, más allá de la fragmentación que el imperio le está imponiendo, del robo, del saqueo de sus riquezas de petróleo y de gas, también podamos de alguna manera revalorizar y rescatar la identidad cultural y el aporte que han hecho y siguen haciendo a la humanidad. Gracias, buena semana y agradeciendo como siempre a las compañeras y compañeros de Obligados a Volver. Buena semana. Estamos cansados que se nos mire y que nos diga, pobrecitos los campesinos, pobrecitos. ¿Qué es lo que nos quieren decir ahora, teniéndolo preso al presidente? Ah, pues provincianos, atrévanse otra vuelta a ser autoridades, les espera la cárcel. Ah, provincianos, campesinos, cholos, indios, que nos apestan. ¿Quieren la marcha? 50 muertos tienes. ¿Qué creían? ¿Que nos vamos a guardar en la casa? No vamos a retirarnos a las provincias mientras no se vaya Dina Boluarte. Estaremos en la capital. Compañeras y compañeros, porque si en este momento damos un paso atrás, compañeras, ¿qué va a ser de nuestros hijos? ¿Qué va a ser del futuro de nuestros nietos? ¿Para que sean esclavos toda una vida? ¿Para que sean matados como nos están matando a nosotros? No. Ahí no, compañeras y compañeros. Y aquí vienen los principios de convicción. Siempre de pie y nunca de rodillas. Y no hay que vender la conciencia por un plato de lenteja, carajo. Aquí tiene que venir los principios. Nos van a matar a 1000. Nos matarán a 2000, carajo. Pero a miles y millones no nos van a poder acabar. Somos como el páramo, compañeras y compañeros. Es el páramo que lo incendian, lo queman. Pero una primavera, media vuelta, brota lo verde y lo hermoso. Somos las flores silvestres. Eso somos, con estas agallas, con esta fuerza. No tenemos miedo. Sabemos que quieren detenernos. Pero desde esos rincones estaremos presentes haciendo la voz. A un local, me dijiste cabecilla de la banda terrorista. No soy cabecilla, soy humana. Tengo algo que tú has perdido cuando me decías cabecilla terrorista. ¿Sabes lo que has perdido? Has perdido la conciencia, porque la conciencia es el salón de belleza de un ser humano. Yo a mis 46 años me siento regia. Estoy luchando contra esta dictadura, contra este narcoestado, contra estos sicarios, contra esos terroristas de Estado, que son la Policía Nacional. Y sigo acá parada, porque yo tengo que pagar una universidad particular con mi plata, Cuando mi Perú es multimillonario, reacciona, limeño, deja de ser racista, deja de ser clasista, deja de ser culturalista según tu cultura, porque perteneces a una religión no te permite. Miren, desde el día 7 que el presidente, porque es presidente Pedro Castillo, cerró el Congreso, estamos acá y no tenemos ni un día, ya vamos más de un mes. Decirle a esta criminal, como le dije en el Congreso, criminal, asesina, genocida, tú no eres mujer, tú eres una diabólica, eres una satanás. Como psicóloga organizacional futura, te digo que tú ya no tienes razón. Te has embrutecido, emborrachado con el poder, porque ningún ser humano, ninguna mujer que ha parido, que ha traído hijos al mundo, se comporta como tú, mal. Perdóneme la palabra, perdóneme. Tú no eres mujer, tú eres
una malnacida, una demonia, eso es lo que eres, demonia, porque ni un ser humano con valores, con principios, con moral, con dignidad, con conciencia, se porta como tú, criminal. Ni tú, ni ese maldito malparido Otárola van a venir acá a decirnos a los peruanos lo que tenemos que hacer. No los queremos, se largan mierdas y dejen de vender al Perú. Sabemos que acá está la OTAN, está la CIA, está Estados Unidos, atrás del alma del Perú. Por eso nos educamos, por eso estudiamos. Sabemos qué carajo es un contrato ley. ¿Cuántos contratos se van a renegociar este año? Limeño, tú que me estás escuchando, como yo le digo todos los días a estos brutos policías, porque están atrás de sus limosnas, de sus dádivas, párate, ponte de pie y ven acá y lucha por el Perú. Es ahora o nunca, mierda, porque mañana tú vas a decir, al igual que en el 90, dice, ay, me suben la luz, me suben el gas, me suben esto, y no hay justicia. La justicia la vas a hacer tú con tus manos, desde tu conciencia, porque como está tu conciencia, carajo, está tu vida. Por eso yo con la conciencia parada y bien parada, le digo, basta, no al terruqueo, no al racismo, no al clasismo. Y ven acá y párate dignamente y lucha por esta patria, porque los que estamos acá no somos terroristas y estamos luchando por la patria, carajo. Detenido, claro, ayer en horas de la madrugada en el Bolsón, en la provincia de Río Negro, luego trasladado a una comisaría de Bariloche. Así es, la comisaría de Dinahuapi, a unos 150 kilómetros de Bariloche. La expectativa porque pase ya a estar a disposición de la Justicia Federal, pero todos los detalles los tiene Néstor Espósito. Por supuesto, Néstor, buen día. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuál es la situación hoy de Facundo Jones Wala? Bueno, está detenido a la espera de un pedido formal de extradición de un tribunal chileno. En la Argentina tiene causas abiertas, pero en ninguna de esas causas se le fue ordenada la detención. Y lo que ocurrió ayer, el episodio por el cual ayer terminó detenido en el quincho de una casa, una estancia en el Bolsón, es en rigor un delito menor, acaso ni siquiera eso, probablemente solo una contravención por la cual Facundo Jones Wala no debería estar detenido. ¿Qué ocurrió? Por una articulación entre los gobiernos de Argentina y Chile, ayer Interpol emitió una alerta roja. La alerta roja lo que implica, entre otras cuestiones, es que en el lugar en el que sea encontrado es detenido a los fines de permanecer a resguardo para responder al pedido de extradición que Chile tiene que formular en las próximas horas. Básicamente, de lo que se lo acusa en Chile fue condenado a 9 años de prisión, se lo acusa de haber evadido una orden de detención. Jones Wala fue condenado a 9 años, cumplió 3, obtuvo un fallo que le concedió la libertad condicional, un fallo de un tribunal chileno que le concedió la libertad, se vino para la Argentina. Y una vez que estaba en la Argentina, apareció un fallo de la Suprema Corte chilena que dijo que había que volver a detenerlo. Claro, cuando lo fueron a buscar, Jones Wala ya no estaba allí. Desde entonces, hace aproximadamente un año, febrero de 2022, está requerido por la justicia chilena. Bueno, eso es lo que está pasando por estas horas. Lo que debería haber en las próximas semanas es un juicio de extradición. Esos juicios suelen ser largos, con lo cual Jones Wala podría permanecer detenido en la Argentina a pedido de Chile durante un tiempo prolongado. Se vive el renacimiento de la izquierda en Latinoamérica. Por primera vez en la historia, las 5 principales economías de la región estarán gobernadas por el izquierdismo. El mapa empezó a dibujarse en julio de 2018 con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México. Le siguió Alberto Fernández en Argentina en 2019 y se completó con Gabriel Boric en Chile y Gustavo Petro en Colombia. La izquierda también hace presencia en Venezuela, Cuba, Nicaragua, Perú o Bolivia. Sin embargo, la fuerza progresista de este tiempo tiene un panorama mucho más difícil que el de la marea rosa de comienzos de siglo, cuando Venezuela, Argentina, Chile, Brasil, Bolivia y Uruguay tenían mandatarios de izquierda. En esa época sus gobiernos gozaban de tener los precios de sus materias primas por las nubes y no se enfrentaban a las consecuencias económicas de una pandemia, la crisis de suministro por la guerra en Ucrania y una inflación generalizada. En septiembre el índice de precios al consumidor fue de más de 2 dígitos para la mayoría de los países de la región. Algunos incluso están en recesión y se espera que por lo menos 2 de ellos superen el 100% de la tasa inflacionaria para final de año.
Y a pesar del gasto fiscal de los gobiernos, muchos ciudadanos pasaron de la clase media a la pobreza en un panorama de desaceleración del crecimiento. El Fondo Monetario Internacional, la CEPAL y otras instituciones económicas han rebajado las expectativas de crecimiento para la mayoría de los países de la región, que en 2023 crecerá apenas un 1,4%. Muchos de los presidentes recién elegidos ya han mermado en el porcentaje de nivel de aprobación, mientras intentan cumplir sus promesas de paz total, la erradicación del hambre, la redistribución de la riqueza, la equidad social y la preservación del medio ambiente. Se cumplen 5 años de la detención de Milagros Sala. Se ha generalizado ya una movilización a la Corte Suprema mañana aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Pero Néstor Espósito nos va a contar detalles de lo que sucederá en Jujuy. Néstor, buenas noches. Hola Ariel, buenas noches. Mañana está previsto una jornada de protesta por el 5º aniversario de la detención de Milagros Sala, todavía sin ninguna condena confirmada, sin ninguna condena firme. Hay al día de hoy 32 expedientes abiertos en la Corte Suprema de Justicia. No todos son fallos judiciales, hay incidentes de distinta naturaleza, hay una causa, una condena a 13 años de prisión que está sí a resolución de la Corte Suprema, pero que no tiene mayores avances. En ese contexto, mañana habrá en Jujuy una jornada de protesta por la situación de Milagros Sala. Y el gobierno de la provincia de Jujuy dispuso un operativo de seguridad digno de un operativo para atrapar a alguien de la naturaleza de Osama Bin Laden. Mira, vamos a ver ahora algunos de los documentos que tienen que ver con ese operativo dispuesto por las fuerzas de seguridad de la provincia de Jujuy, sí. Un material que agradecemos a los colegas del sitio El Submarino de la provincia de Jujuy. Este es el documento de 18 páginas que cuenta cómo será el dispositivo de prevención y seguridad durante las movilizaciones. En el domicilio. Se lo llama Operativo Aniversario. Sí. Y van a participar prácticamente todas las fuerzas de seguridad de la provincia, incluida el Departamento de Inteligencia Criminal. Hay una sospecha allí respecto de que pueda haber entre los manifestantes algunos agentes de inteligencia criminal disimulados para aportar información, pero van a intervenir fuerzas especiales vinculadas a la investigación del narcotráfico, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad, policías de tránsito, todas las fuerzas de élite de la policía local. Es imposible saber cuántas personas van a participar, pero hay decenas de pelotones desplegados en torno a todas las áreas donde va a discurrir la jornada de protesta, y con estas advertencias que estamos viendo en pantalla, que dicen que cualquier situación que exceda de lo ya previsto en estas 18 páginas, que incluyen planos, mapas, distribución de fuerzas y demás, que cualquier imprevisto tiene que ser inmediatamente reportado a la comandancia del operativo, y que quien no cumpla con esas instrucciones va a ser sancionado. Es un operativo impresionante. Esto es, ante la... Es una idea de la gobernación, ¿se entiende? O es, no llegué a ver quién firma el operativo, pero está claro que es el Ministerio de Seguridad de la provincia. Sí, efectivamente. Y ante este despliegue, cuando se conoció esta información, organismos defensores de los derechos humanos presentaron un habeas corpus preventivo ante la que mañana este operativo se transforme en una andanada de acciones represivas contra los manifestantes. Mañana a las 7:30 de la mañana están convocadas las partes para una audiencia para tratar a ver cómo se va a desarrollar la jornada, que insisto, lo único que tiene como objetivo es protestar ante la situación de detención en prisión preventiva desde hace 5 años de la dirigente social Milagros Sala. Claro, marchar es el objetivo. Gracias, Néstor, completo y como siempre con precisiones. Un saludo.
Malabares para encubrir a los Supremos, por Hugo Muleiro, voz Alejandra Benaglia. Los aspectos centrales de la primera sesión de la Comisión de Diputados que trata las acusaciones contra los jueces de la Corte Suprema fueron censurados alevosamente por los medios opositores porque, a pesar de que el oficialismo no cuenta con 2/3 en el plenario para que el proceso avance, el objetivo central es manipular el debate político y que no se conozcan las acciones más espurias del Poder Judicial. Mientras un puñado de legisladores trabaja afanosamente para intervenir en el escenario tan adverso de la agenda periodística y política, el Frente de Todos volvió a servir en bandeja de plata el enésimo capítulo de su descontrolada puja interna, regalándole la oportunidad de títulos catastrofistas sobre el choque, esta vez, entre el presidente y el ministro Guado de Pedro. Los medios que encabezan el combate al gobierno no podían gozar de un favor mayor, mientras ensayaban los caminos periodísticamente más oprobiosos para persistir en la protección de los cortesanos. La acción de mayor alevosía la cometió una vez más Clarín, con una foto de tapa de grandes dimensiones sobre una expresión enojosa del diputado Rodolfo Tailade, como si hubiera sido protagonista de la sesión del jueves 26, cuando en verdad no intervino en el debate. La manifiesta incomodidad del dispositivo opositor ya se había notado antes, cuando ni Clarín, ni La Nación, ni Infobae incluyeron en sus espacios electrónicos un recurso habitual ante sesiones o acontecimientos que se consideren importantes: el acceso a la transmisión del debate en vivo. Al día siguiente, las crónicas, una forma de llamarlas, intentaron exaltar los intercambios más altisonantes entre los legisladores oficialistas que están a favor de admitir las acusaciones a los emires supremos y los opositores que se asumieron a sí mismos como abogados defensores. En todo el despliegue hay, sin embargo, un elemento anterior. No se detalla bajo ningún concepto el contenido de las acusaciones, que ni siquiera son enumeradas de manera completa. La orden de encubrir alcanza su punto máximo a favor del presidente de la Corte, Horacio Rosati. La imputación de haber protegido a un acusado de cometer delitos de lesa humanidad es descrito así, graciosamente, por Van der Kooi en Clarín. Una acusación contra Rosati de sus épocas de intendente de Santa Fe. Las y los legisladores opositores, fiel a este libreto, concurrieron a la comisión con la metralla verbal que los medios vienen desplegando desde el 1 de enero, cuando Alberto Fernández impulsó el juicio político. Usaron las palabras circo, embestida, ataque y otras, lo que los confirma en su papel subsidiario del poder superior. Ese poder, en palabras de Morales Solá en La Nación, son empresarios nacionales e internacionales que se oponen al juicio a los jueces por la sencilla y muy constatable seguidilla de fallos con los que gran parte del Poder Judicial, con su corte a la cabeza, los beneficia en perjuicio del interés general. El principal perjudicado, agrega, es el ministro Massa, a quien insiste en reclamar porque no retira a los 2 legisladores que integran la Comisión de Diputados. Desde que está instalada la iniciativa para este proceso, dice, la economía no hace más que empeorar, más presión devaluatoria y aumento de precios. Casi una confesión de parte. Como consecuencia de esta misma estrategia, Clarín y La Nación publicaron el domingo títulos de etapa gemelos, una vez más, sobre la inflación. Enero cierra cerca del 6%, Clarín. En enero se aceleró y rondaría 6%. La Nación. Para salpimentar, Clarín además le regaló un amplio espacio a Domingo Felipe Cavallo, que en la dictadura, el menemismo y la alianza desplegó las medidas más profundas de destrucción de la economía nacional. Otra coincidencia en ambos diarios e Infobae. Esta semana los Supremos vuelven a trabajar y además de no asistir a la Comisión de Diputados, entrarán en acción para una represalia de amplio alcance contra el Frente de Todos mediante una batería de resoluciones adversas. Se referirán a la coparticipación, el Consejo de la Magistratura y las manoseadas causas contra la vicepresidenta con amenazas directas a sus hijos Máximo y Florencia. En la preparación del guión, una vez más, Clarín asume la dirección de la banda.
el domingo publicó que en la disputa por la coparticipación con el precandidato Rodríguez Larreta se pueden ver complicados en términos penales el presidente, el ministro Massa y el ministro de Pedro. Y mientras diseñan estas estrategias y argumentos, se divierten con la singular capacidad del Frente de Todos para facilitarles el trabajo. ¿Cuál es el denominador común entre hacer aprobar en la legislatura de la provincia de Chubut la explotación a cielo abierto de las minas de plata en los departamentos de Gasteiz y Teilsen por Pan American Silver, finalmente vetado por el gobierno provincial ante el reclamo de la población? ¿O el de tratar de imponer la extracción de petróleo de San Carlos, Mendoza, contaminando el Valle de Uco, que también tuvieron que dar marcha atrás por oposición férrea a la población, que fue desde San Carlos a la ciudad de Mendoza a reclamarle al gobierno y a los legisladores? También hay descontento en Mar del Plata por el proyecto de dinamitar la plataforma submarina a 4.000 metros de profundidad y a 307 kilómetros de la costa de esa ciudad para obtener gas y petróleo por la empresa mayoritariamente estatal de Noruega, Equinor, y que no lo puede hacer en su país por lo contaminante y lo riesgoso de la operación. Shell e YPF, Sociedad Anónima, propuesta que iniciara Fernando Aranguren, CEO de Shell Argentina durante muchísimos años y luego ministro de Energía de Cambiemos, y que propicia el gobierno de Axel Kicillof. O la continuidad de las concesiones de los puertos, del dragado del río Paraná y de las 22 represas hidroeléctricas en el corriente año 2023. El denominador común de todos ellos es un modelo extractivista, agropecuario, financiero, exportador que propicia este gobierno, como propició la dictadura militar en 1976, que solamente fue limitado porque proponía un modelo distinto del kirchnerismo sobre todo con Néstor Kirchner en vida, que defendía el mercado interno, el trabajo y la producción nacional. Luego Macri levantó lo que había logrado hacer el kirchnerismo, y el gobierno de Alberto Fernández, con Guzmán o con Massa de ministro, continúa la prédica del macrismo, o si se quiere, del modelo impuesto a sangre y fuego por la dictadura militar, que es este modelo extractivista, agropecuario, financiero, exportador a que nos referimos. Vengo del radicalismo, pero si algo envidia al peronismo fue la claridad de sus tres banderas, con Perón vivo, el peronismo de Perón vivo, que es la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. En esas tres banderas está clara la defensa de lo nacional, la defensa de lo popular, la defensa de la Argentina, esa que le hizo decir cuando asumió como presidente de la República a Néstor Kirchner: vengo a proponer una nueva y gloriosa nación, la nuestra. No esta factoría exportadora y dependiente de capitales extranjeros que ha permitido fugar capitales para no hacer absolutamente nada. O peor, para propiciar el modelo y profundizar el modelo que lo único que genera es un 40% de pobreza, mientras la riqueza y la renta que sacan los sectores beneficiados es enorme, ya no tiene límites. Se puede revertir. Ante esta minoría rentista y parásita, dueña de los grandes medios de comunicación y de producción, dueño de las grandes extensiones de tierra y del acopio y comercialización de granos, dueño de los grandes bancos, los 10 grandes bancos privados que se benefician porque el Banco Central les paga un encaje remunerado por más de 10,4 billones de pesos, encaje remunerado por 10,4 billones de pesos, cuando el total de la emisión monetaria no llega ni siquiera a la mitad de esa suma. Toda esta barbaridad, todo este tumor, este cáncer que tenemos social, se puede revertir. Ante ello se torna imprescindible decretar la emergencia cambiaria y no vender un solo dólar más de las reservas internacionales del Banco Central bajo ningún concepto, y menos
lo del libre mercado que garantiza este gobierno. Segundo, suspender todos los pagos con el FMI, tanto intereses como de capital, y exigir un tiempo prudencial de atraso en la cancelación de los mismos. ¿Hasta qué? Hasta que se levante el secreto financiero por la emergencia cambiaria y que la AFIP cumpla su papel, su rol, e investigue realmente a dónde se fueron los más de 100.000 millones de dólares que contrajo la deuda Cambiemos, que la estamos pagando, y que no se hizo una casa, ni un ladrillo se compró. O sea, desaparecen 100.000 millones de dólares si no investigamos. Bueno, al levantar por la emergencia cambiaria el secreto financiero, que la AFIP tome esa información y avance sobre los fugadores de capitales, que son los mismos que propician este modelo. Si no se hace eso, estamos perdidos. Jorge, toda oídos. Bueno, en principio me gustaría que para que seas realmente todo oídos, escuchemos vos y yo un audio que le pedía a Y de paso los que nos escuchan, ¿no? Y efectivamente también, y a Charlie Escalante que anda por ahí, que nos ponga un audio de Leopoldo Moró. Lo que pasa es que las decisiones políticas generan alineamientos y eso se nos escapa a nosotros. No es que nosotros busquemos alimentar la grieta, pero las decisiones políticas generan alineamientos. No es culpa nuestra que se hayan alineado a defender su corte, porque hemos llegado a esto, a la Argentina. Esta no es la corte de todos los argentinos. Esta corte tiene dueño. Y entonces los dueños, los que sienten que es su corte, salieron a defenderla. Y está bien en el juego democrático que lo hagan, pero también está bien tener en claro quiénes son los que se han alineado con su corte. Son efectivamente los 500 empresarios, no son 500 ciudadanos del común que salen a felicitar a la Corte por los fallos laborales o por los fallos en materia de derechos humanos. Son los 500 empresarios. Y si uno repasa esas empresas, la mayoría de ellas han obtenido fallos favorables de la Corte. Por ejemplo, la empresa Ledesma. ¿Cuál fue el fallo que obtuvo? El de la impunidad biológica del titular de esa empresa. Y así podríamos enumerar muchísimas de esas empresas que han salido a defender a la Corte, que han formado parte de conflictos judiciales que la Corte resolvió en su propio favor. ¿Qué otros salieron a defender a la Corte? Los medios hegemónicos que sienten que también son dueños de esa Corte y que quedaron claramente desnudos en lo que aquí se ha denominado la banda del lago escondido, que es lo que quieren esconder. Bueno, la verdad que Leopoldo tiene algo que es inusual y que es una claridad, bueno, producto de varias cosas, obviamente de su formación política, de su experiencia política, de su lucidez y de un coraje tranquilo, ¿no? Sí. Que a mí me parece pedagógicamente necesario para aquellos que son activistas y militantes políticos que están en la búsqueda por construir una forma de comunicarse con la sociedad y con sus compañeros y compañeras, ¿no? Porque primero, ¿qué es la política? ¿No? Voy a hacer un prólogo medio de filosofía política, pero me parece importante tomando en cuenta lo que escuchamos de Leopoldo. La política es, de alguna manera, un espacio de diálogo, argumentación, debate, disputa, conflicto y consenso, todo eso al mismo tiempo, que se da comunicacionalmente. Es decir, no hay política sin comunicación, no existe. Ajá. Para decirlo al revés, una de las formas más excelsas, si se quiere, o más eficaces, o más impactantes de la comunicación es la política. Cuando la política se termina, aparecen las armas. Porque ¿qué es la política? Es la sustitución del conflicto a través de la lógica, de la argumentación, de la evidencia, del convencimiento, de la persuasión del otro. La guerra por otros medios. Sí, es un conflicto, porque en realidad la política tiene dos elementos, no es solamente guerra en el sentido metafórico, no es solamente conflicto, sino también es consenso. Es las dos cosas, Puede ser mayoritariamente una, mayoritariamente otra, pero siempre en la política hay de las dos partes, estas dos manos, ¿no? Bueno, en este caso, ¿qué hace Leopoldo con esta lucidez que yo señalo? Mostrar que la conflictividad en la política argentina, que se titula vulgarmente como grieta, no es el resultado de un capricho y de enojo del movimiento nacional y popular, sino de una disputa por intereses. Entonces vos tenés, de un lado de la sociedad,
¿Por qué sale Juntos por el Cambio hoy vociferado por uno de sus diputados, Finocchiaro, que tuvo la voz cantante en la comisión de juicio político para defender a los 4 delincuentes supremos, ¿no? ¿Por qué salen a defenderlos? ¿Qué defienden? Efectivamente. Se defienden a sí mismos, aparte. Claro, defienden un programa al servicio de intereses de los ricos. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo podemos decir con toda la brutalidad Pero que... también defienden un Estado paralelo, porque esta Corte está funcionando de una manera completamente irregular. Es que la única forma, y esto lo señaló bastante Rocco Carbone, la única forma de construir un andamiaje por fuera de la política para grupos minoritarios es la mafia. Claro. Es lago escondido. Es un poco lo que también estaba diciendo Leopoldo. Es decir, claro. Vos no podés decir abiertamente estos 500 tipos, estos 500 empresarios que se llevan el 50% de la torta de la Argentina, ¿no? No pueden decir, miren muchachos, no nos toquen a estos 4 tipos porque nos garcan y perdemos las prerrogativas fundamentales de que cuando llegan las causas a la última instancia y nosotros las llevamos hacia ese lugar porque tenemos buenos abogados, buena plata, y podemos quedar bien con jueces, magistrados, fiscales, etcétera. Si nosotros tenemos jueces independientes en la más alta institución jurídica del país, estamos en el horno, dirían estos 500 tipos. Entonces necesitamos tener gente propia. ¿Y cómo hacen para tener gente propia en el mundo de la comunicación y en el mundo de la justicia o, si se quiere, en el mundo de las relaciones internacionales? Por intereses. En las relaciones internacionales, ¿a quién defienden estos 500 tipos? Son los representantes locales de la embajada paralela de Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque en realidad solo les gusta el American Way of Life, o porque en realidad tienen inversiones conjuntas en las empresas transnacionales de las cuales son CEOs o están casados con el hijo del que está en AmCham o trabaja en la Ford en Argentina. Es decir, ese es el andamiaje. Y esos 500 tipos, como mueven tanta guita, realmente es increíble el dinero que mueven. Imagínense, Argentina tiene un PBI de 400.000 millones de dólares, ¿no? Esto es más o menos lo que produce nuestro país entre el 1 de enero de un año y el 31 de diciembre de ese mismo año. 400.000 millones de dólares. Debemos, pongámosle, digamos, el 20% de eso producto de endeudamiento externo macrista, ¿no? Pero la gran parte de ese valor se lo apropia en términos de renta estos 500 empresarios. Claro. Y con esa plata no solamente compras periodistas o compras medios, también invitas a cenar a jueces, e invitas a viajes al lago escondido a jueces y empresarios. Entonces, lo que tiene que quedar claro, y creo que ha sido una decisión para mí extraordinaria la del juicio político, no importa si después se va al pleno y se pierde la votación, que la sociedad sepa, que el pueblo sepa de qué se trata. 25 de mayo de 1810, que sepamos de qué se trata, y sabemos, muchos de nosotros sabemos de qué se trata, y hay que decirlo y explicarlo y subrayarlo y mostrarlo y exhibirlo. ¿Saben de qué se trata? O tenemos una justicia independiente que no se baje la venda a la hora de defender intereses de los 500 tipos, o tenemos una justicia para todos y todes, una justicia independiente que en realidad defiende... Es la única justicia, la otra es una farsa. La otra es una farsa mafiosa. Claro. Es una farsa mafiosa que tiene como nexo subrepticio escondido al lago escondido, que un poco lo que decía también el diputado Leopoldo. Para mí es un ejemplo, insisto, yo lo sigo mucho a Leopoldo Moró, aprendo con Leopoldo Moró, y es paradójico porque es la expresión del movimiento popular en sus orígenes, de 1898, de la Revolución del Parque, de Irigoyen, del Alfonsín de los 2 primeros años, cuando peleaba contra el Fondo Monetario, de Grispun, cuando la mayoría inmensa, no sé, los números no lo sé, pero cuando un sector de lo que se llamó radicalismo ni sabe por qué su bandera es roja y blanca. Y no lo sabe
porque no quiere asumir la realidad de que es rojo por el rosismo y que es blanco por los blancos rosistas del Uruguay. Se olvidaron del nacionalismo, esos que hoy están en Juntos por el Cambio. Se olvidaron del nacionalismo popular. Se olvidaron del golpe de Uñiburu de 1932. Se olvidaron de cómo los militares intentaron voltearlo a Alfonsín sistemáticamente y se olvidaron de cómo lo chiflaban a Alfonsín en la sociedad rural. Bueno, Leopoldo Moro no se olvidó y da cátedra sistemáticamente, y sugiero que lo sigan en YouTube, sobre todo aquellos que no tienen tiempo de ver, pues se transmite en directo lo del juicio, y eso es muy importante también, que la gente sepa que se está transmitiendo directo. Hoy yo escuché muchísimas de las, sobre todo... ¿Por dónde lo viste? ¿En Diputados TV? No, en YouTube en vivo. Es muy buena la transmisión, y además quedó ya, obviamente, ahora se puede ver en cualquier momento, todos estos días. Lo de Leopoldo fue extraordinario, y lo que dijo básicamente es: pongamos las cosas en su lugar. Esta no es una Corte Suprema de la Argentina. Esta es una Corte Suprema de la mafia. De la mafia conformada, entre otros, por 500, con esto termino, 500 empresarios que tienen un partido político. Sí, yo quería agregar, cuando mencionaste la ANCHAM, que es la Cámara argentino-norteamericana, pero tiene más de norteamericano que de argentino, ¿no? Que está desde el principio diciendo, desde que Rosati copó el Consejo de la Magistratura, ¿qué tiene que hacer una Cámara de Comercio norteamericana opinando sobre la derogación de una ley del Consejo de la Magistratura y la reposición de otra ley? ¿Qué tiene que hacer una Cámara de Comercio norteamericana diciendo apoyamos? Porque esa corte los apoya a ellos, claro. Porque le voltean a sus máximos defensores jurídicos dentro de la sociedad. Lo decía, si uno hace, ¿cómo podés evaluar, digamos, la trayectoria de una persona? ¿Cómo puedes evaluar la trayectoria de los jueces? Mirá, ¿cómo evalúas la trayectoria de los diputados? ¿Cómo votaron? Claro. ¿Cómo votaron? Mirá, ¿querés saber cómo votaron algunos? Mirá, ¿quién votó el desafuero, por ejemplo, de Julio De Vido? Recordemos esas cosas. ¿Quién no bajó al recinto a defenderlo a Julio De Vido? En aquel momento. Sí. La cobardía, la sumisión, y algunas otras cosas que algún día sabremos con mayor precisión. Digo, porque ¿cuáles fueron los fallos de los Supremos? Leopoldo hacía referencia que es inaudito. El jefe del emporio Ledesma en nuestro país, responsable de crímenes de lesa humanidad, esta corte de delincuentes amparó para que no sea juzgado por haber asesinado delegados gremiales de esa empresa. Sí, decidieron estirar hasta que el tipo cumplió 90, 91, 92, 93, 94 y dejarlo. Y ellos, la Corte Suprema, en un fallo, avaló de que no sea juzgado por la edad. Totalmente. En vez de decir, no, que sea juzgado igual. En Alemania, el año pasado, juzgaron a un asesino de 98 años. Claro, la vejez no te borra los crímenes que cometiste. Es porque lo que no se está entendiendo, y lo que la Corte Suprema, que sí lo entiende, no quiere que se sepa, que el juicio no es solamente a Ledesma. El juicio es un elemento resarcitorio de la sociedad en relación a los crímenes de lesa humanidad. Claro. No importa si el día vos le das prisión perpetua y el otro día se muere. En la sociedad argentina quedaría presente que la edad no te perdona. Claro. Y que los crímenes no vencen estos crímenes de lesa humanidad. Y que tengas 98 años y te pudras en la tumba, el dictamen de una reclusión perpetua te lo vas a llevar. Recordemos que estamos haciendo alusión a Blaquier y a la noche del apagón, ¿no? A la noche del apagón en Ledesma, cuando se cortaron la luz y pusieron los transportes de la empresa Ledesma para que el ejército secuestrara a delegados gremiales. Para salir de cacería. Para salir de cacería, por supuesto que fue cómplice de todos los desaparecidos de su empresa, Blaquier. Y hemos visto todos estos años cómo se lo trataba con seda y cómo los poderosos, este poder judicial, los trata como si fueran reyesuelos, ¿no? Lo increíble, Sandra, que en primera instancia fue condenado. Apelaron porque tienen grandes abogados, cómplices de los mismos estudios de los jueces que después, claro, sí, en última instancia, pero
pero fue condenado, pero llegó a la Corte Suprema y esta Corte Suprema avaló lo de la Cámara diciendo que, bueno, no, claro, está demasiado viejito, no se lo puede juzgar, cuando, insisto, el año pasado ya van varios casos de genocidas nazis que son juzgados a los 90 y pico de años. No hay prescripción para las causas de lesa humanidad. Parece que estos jueces no se enteraron, y por eso me parece extraordinario el alegato que hizo hoy en la Cámara Leopoldo Moró, que hicimos un extracto, pero recomiendo que lo escuchemos in extenso, porque la verdad es una maravilla. Gracias, Jorge. Dame otra vuelta de rosca, que tus serpentinas hagan que mi boca cante en las esquinas. Nos levantamos y otra vez pateamos vida. A esta carrera no la damos por vencida. Salís y encima te paró la policía. Qué lindo empezó este día. Porque yo sé que soy de abajo, es verdad. Y por mi forma de hablar, de caminar, ya me tienen ahí marcado desde arriba, desde lo institucional. Tengo vecinas que en la calle juntan cobre y otros que andas rogando pa' que no te roben. Yo no me ando haciendo el cheto, no soy pobre, pero nada hay que me sobre. Los bondis llenos salen para laburar, aunque nos quieran someter y doblegar. Es nuestro sueño que ña palo ña corcha solo van a poder borrar. Dame otra vuelta de rosca, que tus serpentinas hagan que mi boca cante en las esquinas. Dame ese alivio un rato, que aunque ande pato y no tenga guita la murga me siga a desfilar con amigas y bandidos y con juguetes perdidos. El sabor de conseguirlo es hermoso, el esfuerzo hace al tiempo más costoso, el camino casi siempre es rocoso, por no decir peligroso. Pero ¿quién te va a sacar lo que bailas? ¿Quién te saca de tu vida un carnaval? No lo pudieron hacer ni los milicos en el golpe militar. Dame otra vuelta de rosca, que tus serpentinas hagan que mi boca cante en las esquinas. Dame ese alivio un rato, que aunque ande pato y no tenga guita la murga me cita. Dame otra vuelta de rosca, que tus serpentinas hagan que mi boca cante en las esquinas. Dame ese alivio un rato, que aunque ande pato y no tenga guita la murga me cita. A desfilar con amigas y bandidos y con juguetes perdidos. A desfilar con amigas y bandidos y con juguetes perdidos. Nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire, a todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles a las 18 horas y sábados a las 19 horas.
Y tenemos una nueva propuesta, la entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de las personalidades destacadas los martes a las 21 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro. Por eso continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del Libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.